Mi Yes. estimadísimo, mi estimadísimo Oscar, muchísimas gracias porque nos estás dando tu tiempo. Yo sé que estás muy ocupado, a todo el auditorio que nos está viendo. Les presento al doctor Oscar Muñoz Guzmán, quien es médico veterinario con especialidad en maestría. Bueno, ¿qué te puedo decir? Mejor tú preséntate con todas sus especialidades y doctorado también, que precisamente en desarrollo humano ahí nos conocimos. Y bueno, pues finalmente, más que hablar, ni más que hablar, le doy la más cordial bienvenida a un tema muy importante, que es el beneficio de los terapéutico, ¿verdad? De los animalitos hacia nosotros, porque finalmente los animalitos, como les decía yo en el chat, no solamente son compañía o un juguetito, porque muchas veces lo queremos pensar así. Ay, es que el niño lo quiere, es que la novia le gusta o es el que está de moda, entonces se lo regalamos. Pero a los 6 meses, 8 meses, ya lo mandan a la azotea, lo mandan al patio, lo mandan a Sí. otro lado y entonces comenzamos con los problemas porque finalmente el pobre animalito pues sufre muchísimo. Por otro lado, hay otras personas que lo sobreprotegen. Yo diría esa palabrita, pero ya tú nos dirás. Y finalmente forman parte de nuestro contexto familiar. Y es un miembro más de la familia porque hasta ya nos platicarás tú que a veces hasta absorben muchas conductas o incluso enfermedades que se ven, ¿verdad? Pues bueno, mil gracias, Oscar, y mejor tú te presentas nuevamente. Muchísimas gracias y bienvenido. Gracias nuevamente por tu tiempo. Pues muchas gracias, Yolita, por darme esta oportunidad de estar aquí contigo en estas charlas que tienes a bien organizar y que pues creo que son de mucho conocimiento, ¿no? Yo he estado viendo y son de mucho conocimiento. Y bueno, dentro de lo que hago, que son básicamente ver la parte terapéutica de los animales. Yo, como decía, soy médico veterinario de formación y fíjate que creo que por ahí ya lo había comentado alguna vez, no recuerdo si contigo, pero desde la parte de la licenciatura siempre me enfoqué a los beneficios de los animales hacia el ser humano, pero de una manera distinta a las que normalmente los ve un médico veterinario, ¿no? O sea, sabemos que es encargado de la salud pública, de muchas cosas de ese tipo, un médico veterinario. Sin embargo, incluso mi tesis de licenciatura fue en un sistema de pastoreo holístico, donde normalmente vemos los beneficios de engordar más rápido un animal, de darle de comer, de los pastizales, cómo se maneja, ¿no? En esta parte de este sistema de pastoreo holístico, pues obviamente se involucra al ser humano, desde cómo está emocionalmente para que funcione hasta el pasto, ¿no? Porque hoy ya podemos aventurarnos a hablar de esto. En ese tiempo era como muy ilógico pensar que la parte emocional del ser humano influía en el medio y viceversa, ¿no? Entonces, hoy, pues entiendo mucho más esa parte porque entonces efectivamente el ser humano tiene mucha influencia en eso, ¿no? Al final son sus animales, son sus potreros, son sus cosas y tiene que ser tomado en cuenta en un todo. O sea, es decir, no es nada más aisladamente el animal y aisladamente el sistema de pastoreo, sino es todo en conjunto, ¿no? Y en la maestría, fíjate que, digo, aparte tengo la especialidad en caballos, en borregos, pero en la maestría estuve trabajando en dos comunidades marginadas, donde eran dos comunidades, una otomí y una mazahua, y justamente en ellas, lo que vi era el papel que jugaban los animales en la subsistencia de las personas, ¿no? Pero lo que yo no imaginé encontrarme era cómo, por ejemplo, un burro podía terminar siendo el terapeuta de la familia, ¿no? Y que si llegaba a fallecer era como lo peor que le podía pasar a esa familia, ¿no? Era devastador el hecho de que si se llegaba a morir el burrito que tenía, ¿no? Entonces, de ahí es que va naciendo mi interés en esta parte de cómo los animales nos pueden beneficiar de una manera
emocional, mental, hablando, ¿no? En esta parte de cómo esos beneficios que nos otorgan, pues no los hemos logrado capitalizar, ponerlos muy en claro, ¿no? Y bueno, eso es lo que a mí me llevó a justamente trabajar con esto. Empecé a trabajar con las terapias con animales desde el 2006 con chicos con adicciones. Y después, ya investigando sobre esto, me di cuenta que tanto los españoles como los judíos ya iban avanzados en esta parte. Había un modelo que tenían los españoles que me encantó porque estaban haciendo algo similar. Y entonces los chicos con adicciones los preparaba para dar equinoterapia y entonces ellos ya eran los que ayudaban a dar terapia a los pequeños con algún trastorno, algún síndrome, ¿no? Entonces, de esa manera, llego al doctorado, donde te conocí, ama Exacto. maravillosamente el universo nos hizo coincidir y a muchos de los que pues están en el Drip Team, a los que estamos por ahí haciendo cosas juntos, ¿no? Entonces, llegué al doctorado justamente porque quería darle ese peso científico a las terapias con caballos, ¿no? Y a lo que estaba haciendo. Entonces, bueno, eso fue lo que me llevó y bueno, pues lo demás ya de ahí para acá más o menos sabes el caminar. Ya ahorita llevamos tres congresos con el que se va a hacer este año de terapias asistidas con animales, ¿no? Ha sido pues un éxito y creo que en esta ocasión pues va a estar creo que también muy bien. En esta ocasión va a ser en Oaxaca. Entonces están todos invitados, va a estar padrísimo porque, bueno, se va a hablar de básicamente todo, ¿no? Y todo lo relacionado con esta parte de las terapias con animales, de los beneficios que nos otorgan, pero también nos encargamos del bienestar de ellos, ¿no? Porque es un hecho que un animal que no esté sano, pues no puede otorgar salud, ¿no? Difícil, es un tanto complicado. Por eso siempre velamos porque estos animalitos que nos otorgan estos beneficios puedan realmente estar sanos y que puedan estar con un bienestar pues adecuado para que puedan también transmitirnos eso, ¿no? Entonces, Claro. bueno, pues esa hacía grandes rasgos mi presentación de más o menos lo que hago y por qué nos dedicamos a esto. Aparte, pues bueno, personalmente a mí los animales pues me han ayudado muchísimo, ¿no? Yo desde que recuerdo una niñez con un perrito, un pequinés que fue durante mucho tiempo mi amigo, ¿no? Mi compañero a los 5 años de edad en una casa donde vive solo, de repente creo que puede ser un gran amigo, un perro. De hecho, dentro de ahorita que decías de Patty, que es tanatóloga, uno de mis duelos más fuertes en la vida fue cuando falleció ese perrito justamente. O sea, mucha gente puede decir, bueno, es un perro, o sea, ¿qué puede pasar? Pero sí, el asunto es que era un gran amigo mío, ¿no? Y entonces el beneficio que me otorgaba ese cachorro, ese perro, pues era mucho, porque era compañía, era hablar con él, era jugar con él. Por ahí hay una foto que hace poco me trae Moni por ahí, donde estoy en un coche como el que te decía que le compraras al cachorro. Ajá. Y con mi perro, ¿no? Entonces me recordó justamente todo eso. Entonces, a lo largo de la vida, yo me he dado cuenta de los beneficios que han tenido los animales conmigo. En la prepa, mi abuelito me compró un caballo que también se convirtió en mi compañero y que de repente me acompañó en muchos procesos emocionales, ¿no? Creo que justamente en esa etapa es la adolescencia, que es la parte más difícil de un ser humano, creo yo. Bueno, así lo veo. Y en ese proceso me acompañó ese caballo, ¿no? Fue mi compañero de viaje de vida en ese momento, ¿no? Que después, bueno, pues tuve que salir a estudiar a Toluca, ya no pude atenderlo, lo abandoné, ¿no? Con un sentimiento, pues no de mucha gratitud, pero que a final de cuentas, pues hizo muchas cosas conmigo. Entonces, personalmente a mí me han ayudado muchísimo, ¿no? Hubo un semental que tuve hace algunos años, ya cuando me dedicaba a hacer esto, que también me hizo trabajar muchísimas cosas conmigo. Yo de repente decía, ¿por qué este caballo es así conmigo? ¿Por qué nada más conmigo? ¿Por qué con otras personas no les es así? Bueno, ya fui entendiendo porque además maestras como tú, como Lu, como varias, me empezaron a enseñar justamente
que había muchas cosas que aprenderle, ¿no? Al caballo y bueno, él hizo, pues de alguna manera ir asentando muchas cosas emocionales que estaba viviendo, ¿no? Ahorita lo que decías, esta parte de la energía, justamente el caballo sobre todo es un animal que nos ayuda muchísimo energéticamente hablando porque justamente su energía que maneja es 20 veces mayor a la de nosotros, o sea, es decir, el caballo puede darnos una sanidad mental, física, de muchas maneras, con el simple hecho de vivir con él. Fíjate que durante la práctica he visto cómo personas que nunca en la vida a lo mejor habían estado con un caballo, que habían estado pero nunca habían participado con él directamente, una vez que la subimos al caballo, estas personas comienzan a llorar de la nada, o sea, no hay necesidad de que recuerden algo, sino es algo que empiezan a mover dentro de ellos a través del caballo, que esta parte luego quisiera que la tomaran con cautela porque de repente puede ser algo muy romántico, como decía mi asesor, ¿no? Donde pues yo lo he visto, ¿no? Y creo que ayuda muchísimo, ¿no? Estas personas bajan del caballo y bajan bastante bien. Es algo que, por ejemplo, con las personas con depresión, es como si les diéramos una pastillita de un dopaminérgico, ¿no? Un dopamínico. Y entonces, al final, pues ese dopamínico hace ese efecto. Pero curiosamente, a través del caballo es producida de forma natural, ¿no? Entonces creo que sí hay muchos beneficios que tienen los animales para con nosotros. Hablo más de los caballos porque es a lo que más me dedico. Sin embargo, bueno, con los perros pues también tenemos muchas experiencias, ¿no? Tú misma pues te has tenido muchas experiencias en ese sentido, Yolita. Y bueno, yo creo que muchos de los que estamos aquí en esta sala, si el día de hoy, por ejemplo, si tienen mascotas, y se hicieran la pregunta de, bueno, ¿qué pasaría si el día de mañana despertaran y nunca habría habido una mascota? ¿Cómo sería su vida? ¿Qué pasaría con ustedes? Lo han pensado? Muy buena pregunta, Oscar, porque pues yo también lo acabo de vivir con mi duque, que se me fue y esa pregunta ya me la estaba yo haciendo cuando estaba tan enfermo y que necesitábamos forzosamente prepararnos para una situación de separación. Y yo lo que decía es que no quiero que sufra, quiero que esté bien, y esa fue una posición que a mí en lo particular, me ayudó mucho a dejarlo ir, pero no sin reconocer el gran amor y el gran vínculo que hubo entre él y yo, porque finalmente él me esperó a que llegara. Antes le decía yo, me vas a esperar, por favor, no te me vayas, te tengo que decir adiós, te tengo, no te me vayas a ir. Y exactamente me esperó y fue cuando movió su carita y expiró. Entonces, para mí fue un momento increíble. Entonces, ante esa pregunta, pues claro, es muy fuerte, pero o con base en lo que me estás diciendo, si ahorita lo tenemos y luego nos despertamos y ya no está, pues sí, es para muchas, ¿verdad? Un vuelco de ahora sí que varios grados, porque pues es resignificar entonces mi relación con el animalito. Es que sí nos hace falta, hay un vínculo muy grande. Uh-huh. Sí, sí, claro. O sea, No sé si alguien quiera opinar, Patti, Mari, Finisa, Eugenia, no sé, quien guste, sí. Bueno, no sé si me oigan. sí, Sí, perfectamente, Eugenia. Qué bueno. Yo tuve la experiencia con un gato. Era un gato precioso, negro, y vivió conmigo mucho. Tenía yo otros animales también, otros gatos y otros perros y perros,
Pero cuando yo me divorcié, que estaba yo exactamente en el momento más duro de la no aceptación, del dolor, bueno, no aceptación, no, sino de más bien de dolor. Yo me acuerdo que cuando me sentaba yo y me iba, mis pensamientos se iban a todo el dolor acarreado durante, creo que tenía yo 50 y tantos años. Durante los años vividos, me acordaba de cuando chiquita, de cuando fui jovencita, que sí, todos los dolores que yo pudiera haber traído, era como si me hubiera desnudado y me hubiera puesto a ver todas las cicatrices que traía yo en el cuerpo. Inmediatamente el gato venía, se me sentaba en las piernas y se paraba con las patitas en los hombros y me decía, salte, aquí no, otra cosa, y me atraía para cambiar de pensamiento. Lo mismo en aquel entonces que tenía yo una Golden, igual, fueron ellos básicamente los dos que sí me ayudaron mucho porque se me juntó el divorcio, la salida de mis hijos de la casa, la pérdida de dos perros también, que les dio cáncer. O sea, fue una época tan dura, tan emocionalmente difícil, que sinceramente ellos fueron los que me sacaron. Ellos dos fueron los que me sacaron. Y sí, puedo decir que esas heridas si volvemos al ejemplo, si me desnudo ya no tengo tantas cicatrices y fue gracias a ellos. ¿No? Muchas gracias, Eugenia, por tu comentario. Muy interesante y sobre todo ya luego que nos explique por su punto de vista, Oscar, ver si realmente los animales sanan de qué manera a los humanos. Pero bien, Patti quiere hablar, tiene la mano alzada. Sí, Sí, mi adelante, querida adelante. Patti. Sí, gracias, muy amables. Todo lo que ustedes están comentando, por supuesto que tiene una explicación total y absolutamente científica. Claro, Porque Oscar ya ha hablado justamente de todo esto. El vínculo que se va generando tiene que ver también con todos nuestros neurotransmisores y ese vínculo a través de la mirada de los ojitos de canica o los ojitos de botón de los perritos o del gatito, Am, eso va generando como una especie, no lo quiero llamar enamoramiento porque no es como tal, como se entiende, pero es ese vínculo a través de todas estas cuestiones de neurotransmisores que tienen que ver con estos temas endorfínicos de bienestar. Por eso se genera ese vínculo. O sea, científicamente eso está total y absolutamente estudiado. Por otra parte, me quedo pensando, nosotros como seres humanos, ¿verdad? Los seres humanos, am, vemos y le damos nombre a lo que sucede con estos seres sintientes y les damos nombre de duelo, por ejemplo, desde la tanatología. Ya se están haciendo estudios bastante serios en donde se habla ya de estos duelos que en otro momento no podían haber sido reconocidos. ¿Cómo estar en un duelo por la pérdida de un animalito de compañía? Por supuesto que entramos en duelo, ¿sí? Yo recuerdo, por ejemplo, Hayden, que es el perrito que está en casa, el Schnauzer, llegó en momento importante. El universo lo envió, se lo regalan a mi hijo justo en momentos en que él estaba cursando por estos momentos de adolescencia que decía Oscar. Pues sí hay momentos también complejos porque es un momento de transición. Llegó claro. el perrito, se lo obsequian y todavía está con nosotros después de 11 años. Ya estamos en un duelo anticipado. Mi hijo y yo ya estamos en ese duelo anticipado porque estamos detectando que su edad ya es longeva, que ya está teniendo
quizá algunas dificultades de movilidad, ya después el doctor Oscar nos dirá un veterinario geriatra, porque estamos buscándolo, por cierto. ¿Es en serio, Oscar? Sí, Ok, claro. Y estamos ya en este duelo anticipado. Nuestra previsión funeraria es para 4, o sea, nosotros 3 y Hayden. ujú, ¿Por qué? Porque hasta en esto es parte de lo que nosotros tendríamos que hacer, cursar por ese devenir de la vida misma. Yo no puedo darle explicación, yo no puedo dar explicación qué sucede. Pues sí, hay estudios que nos hablan del duelo, de este vínculo que se genera, pero lo estamos hablando desde el punto de vista humano. Sería bien interesante si en algún momento dado pudiéramos tener como esta visión desde ellos, desde estos seres sintientes, ya sean caballos, ya sean perros, ya sean gatos. Sería interesantísimo a ver qué opinan. Muchas veces mi hijo me ha dicho: "Oye, mamá, ¿y qué pensará Hayden de nosotros?". Interesantísima pregunta, hijo. claro. Se sentirá el jefe de la manada, se sentirá el macho alfa, porque además el macho alfa de esta familia, o sea, mi esposo, es el que más lo trata de humanizar, ¿eh? Que sería la palabra que quizá buscabas, Yoli. De trata de Sí, humanizarlo, ¿no? Es que hay que dejar la tele prendida para que no se sienta solo. Es que es otro ser sintiente, no puede pensar como nosotros. Quizá tenga la habilidad de tener un espectro más amplio de entender al ser humano. Nosotros apenas intentamos darle palabritas a eso que sentimos o pensamos, ¿no? Pero desde nuestra cabecita limitada, no desde la visión de ellos, que es total y absolutamente libre de todo prejuicio humano. ujú, Entonces, sí sería bien, bien interesante todo esto, ¿no? Hablar de que sí, efectivamente, ya se está reconociendo el duelo por animales de qué compañía, bueno. por pérdida, por muerte de animalitos de compañía. Correcto, ¿no? Maravilloso, exactamente, y comparto contigo esa parte humana, esa parte de sensibilidad, que eso era lo que decíamos siempre, bueno, es que nos rebatían, es que no piensan, no piensan como nosotros, pero sí sienten, y las emociones son las mismas, es el enojo, el miedo, la alegría, el temor, es algo que nos une y es algo bien importante y además es esa parte como que ven más allá de No nosotros. puedo levantar la mano. Ah, exactamente, Isa está levantando la mano. Encantada, Isa, por favor. Adelante, Isa. Gracias, buenos días a todos. Hola, Eh, buenos. Buenos días. yo tengo un poquito de experiencia y sí quisiera yo complementar lo que dice la doctora Patti, porque de acuerdo a mi experiencia, yo soy terapeuta holística y he tomado cursos de biomagnetismo para dar tratamiento a animales a través del biomagnetismo. He trabajado flores de Bach también con animales y la experiencia personal lo hemos estado viviendo a través de una situación muy compleja en donde mi hija falleció hace año y medio y una de las gatitas, que era la que estaba más encariñada con ella, la que estaba más cercana a ella, nos ha costado trabajo sacarla del duelo y sí puedo pensar que sí viven también los animalitos un duelo como lo vivimos nosotros. Ha Sí, sido de ayudarla de diferentes maneras para que ella pudiera ir recuperando un poco el ánimo, que ella pudiera ir recuperando un poco la actividad porque estaba muy decaída. Y sí, sí puedo yo, por mi experiencia, comentar de que sí lo creo igual, como lo comentaban, que los animalitos también expresan sus emociones y también viven ese proceso de duelo. correcto, Isa. Muchísimas gracias. Sí, sí. Excelente y lo entiendo perfectamente. Y lo entendemos, creo que todos los que estamos aquí porque lo hemos vivido y lo hemos sentido. Es eso, ¿verdad? Bien.
Adelante, Oscar. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Es el doctor, es el científico, es el que nos dice que no, como cuántas desconfirmaciones tuvimos, ¿verdad? Que soportar muchas veces de que, ay, oye, pero ¿cómo lloras? Es un perro, es un gato, ay, ¿cómo? Hijo, la verdad, duele mucho. ¿Qué nos dices a eso? Sí, bueno, primero algo que tú decías y que ahorita decía Patti, ¿no? La palabra correcta se llama antropoformizar. Esa es la palabra, ya hace tiempo que se acuñó y es justamente bueno, tiene que ver desde hace muchos años de cuando los griegos justamente le daban forma humana a los animales, ¿no? O a los dioses, sobre todo. Entonces la palabra antropoformizar, Desde los egipcios, antes de los griegos, ¿no? así es. Es decir, bueno, de hecho, desde antes el ser humano ha tendido a eso, porque, pues bueno, tenemos dentro ese apego hacia hacia la naturaleza y justamente recuerden que explicarnos muchas cosas que no nos podemos explicar, pues a veces tendemos a darle una forma humana, un sentimiento humano. Esto el día de hoy ha estado un poco en controversia por lo que ahorita hablaban. O sea, al final hoy ya se habla justamente dentro de lo que es el bienestar animal de seres sintientes, de animales no humanos y de animales humanos. Ya nada más esa es, digamos, la distinción. O sea, es decir, llegamos a esa conclusión porque éticamente, cuando nosotros nos ponemos en igualdad de condiciones con los animales, entonces entendemos lo que pudieran sentir. De la otra forma, pues adoptamos desde el egocentrismo, desde a lo mejor, sociocentrismo, ¿no? Cosas así, pero no desde un nivel integral, digamos, o decían ahorita holístico, donde podamos incluir a todos, donde entendemos que todos los seres vivos tenemos el mismo derecho de existir, ¿no? Y obviamente esto nos lleva a muchísimas cosas más, ¿no? En este caso, cuando hablamos justamente de duelos, hablamos de pérdidas, ¿no? Al final de cuentas. Y una pérdida puede ser hasta porque haya perdido 10 pesos, ¿no? Y eran tan importantes para mí que significa algo. Justamente en los animales, eh, incluso desde el punto de vista energético, ¿no? Lo que ahorita les decía con los caballos, porque esto tiene, decía Patti, un fundamento científico desde los neurotransmisores, pero también desde esta parte de nuestro cuarto cerebro que se ha llamado el corazón, ¿no? Que hay muchísimas más conexiones del corazón hacia el cerebro que del cerebro al corazón. Por eso el Instituto Hermat se ha dado a la tarea de hablar de esta coherencia cardíaca y de nombrar justamente al corazón nuestra fuente energética, que era lo que ahorita yo les hablaba. Un caballo tiene 20 veces más poder que nuestro corazón. Entonces, eso hace que pueda influir mucho más un caballo en nosotros que nosotros en un caballo. Es decir, el simple hecho de estar nosotros junto a él nos va a proporcionar una energía tan positiva que nos pueda cambiar. Y nosotros así lleguemos con la energía más negativa, no vamos a poder cambiar su coherencia cardíaca de él. Es decir, afortunadamente los animales, a diferencia de nosotros, no manejan un inconsciente. Recuerden que el inconsciente es lo que va a contaminar nuestra percepción. Es decir, es la que nos va a llevar a mover la emoción justamente o el sentimiento que tengamos para nosotros reaccionar. Entonces, lo que yo vea llega a mi sombra o mi inconsciente, lo contamina y entonces distorsiona la percepción. En el caso de los animales no hay tal. En el caso de los animales pueden vivir esta parte. De hecho, mucho de estas terapias que manejamos con ellos es justamente porque ellos no tienen inconsciente. O sea, es decir, ellos nunca van a recordar el pasado como nosotros lo recordamos. O sea, ellos viven su presente. Por eso ahorita que hablaban de la gatita, por ejemplo, que está viviendo su presente, más no su pasado. O sea, su duelo no está contaminado por otros duelos pasados y que el día de hoy lo tenga que sentir con mucho mayor intensidad, sino está simplemente viviendo su presente.
Yo les puedo decir que, por ejemplo, este caballo del que les hablaba al inicio, cuando yo lo abandoné, pues obviamente el caballo adelgazó muchísimo, se adelgazó hasta que se dejó morir el caballo. O sea, es decir, el caballo vivió prácticamente el duelo, aunado obviamente a la condición que él estaba viviendo en ese momento. Pero esto, de alguna manera, era esta parte de la costumbre, del manejo, de con quién convive, ¿no? Que dentro de nosotros también se maneja mucho así, pero va más allá todavía porque ahí se involucran emociones muy precisas. Entonces, afortunadamente con los animales, podemos tener ese beneficio. Ahorita que decía Yolita, bueno, a ver, entonces, ¿cómo nos benefician? Muchísimo. En esta parte del duelo, un animal puede ser muy, muy, muy benéfico. Hay cosas aquí como que de repente las voy a hablar desde el romanticismo de los animales, pero son muy, muy importantes y hasta mitológicas. Por ejemplo, los celtas, cuando a una persona se le moría la pareja, le regalaban un caballo. ¿Se pueden imaginar más o menos por qué le regalaban un caballo? ¿Alguien podría imaginarse por qué un caballo? Pues Tiene que ver con fíjate. cosas inherentes al caballo, ¿eh? El caballo, desde el punto de vista fisiológico, puede ver en la oscuridad. A diferencia de nosotros, no podemos ver en la oscuridad, pero ellos sí. Además, se le ha nombrado un animal psicopompo. Un animal psicopompo es como el perro, que se dice que nos puede cruzar el río. En el caso del Xoloscuincle, nos puede llevar al Mictlán, ¿no? Entonces, en el caso del caballo, es un animal psicopompo porque se dice que puede ir hasta el otro lado y regresar. Entonces, por eso a estas personas les regalaban un caballo porque podía ser la conexión entre la persona que ya había pasado al otro mundo y nosotros. De esa manera había una conexión entre ellos. O sea, entonces, esto nos habla de algo que a lo mejor era una creencia en ese tiempo, pero hoy que sabemos ya más del caballo y de cosas que tiene, porque recuerden que simbólicamente también el caballo eh, está relacionado con el bien y el mal. O sea, el caballo no es algo bueno, pero tampoco malo. O sea, es decir, es una dualidad completa. Y eso nos lleva a que sea algo integral, ¿no? Que es lo que de alguna manera se busca en el ser humano, ¿no? Diría Carl Gustav Jung, yo no quiero ser un hombre bueno, yo quiero mejor ser un hombre completo. ¿Y qué habla de esta parte, no? Entonces, el caballo, por ejemplo, nos puede conducir por las partes más oscuras de nosotros mismos. Entonces, terapéuticamente hablando, el caballo por eso es que nos deja ver muchísimas cosas de nosotros en él. Cuando yo estoy junto a un caballo, lo primerito que voy a trabajar van a ser mis miedos, por ejemplo. Si estoy junto a un perro que no es mío, no sé si a lo mejor te tocó vivirlo con Duque y Olita, pero cuando alguien no está muy relacionado con un animal así grande, lo primero que siente es miedo. Por lo tanto, Sí, lo primero que vamos a trabajar va a ser ese miedo. Inmediatamente lo primerito va a ser el miedo, ¿no? Que es algo que al final de cuentas nos mueve como seres humanos. Toda la vida, o más bien nosotros como seres humanos, realmente pudimos sobrevivir en este planeta porque somos animales muy miedosos. Si no tuviéramos ese miedo, no hubiéramos podido sobrevivir. El caballo tiene 60 millones de años en este planeta. Nosotros llevamos 5 millones, es decir, él nos lleva de ventaja 5 millones aquí en el planeta. ¿Cuánta sabiduría tiene respecto de vivir en un planeta como este? Nosotros en 5 millones ya no los estamos acabando. ¿A qué voy con esto? Bueno, que si un caballo entonces lleva esa cantidad de años viviendo acá, también ha sobrevivido porque, si se dan cuenta, un caballo no tiene cuernos como los toros, es decir, no tiene muchas cosas que otros animales podrían tener para defenderse. ¿Qué lo hizo sobrevivir? Su miedo también. Es decir, un caballo siempre ante el miedo va a huir, se va a ir inmediatamente. Nosotros, por ser racionales, a veces tenemos miedo y nos quedamos, pero deberíamos huir, ¿eh? O sea, nuestra naturaleza sería huir. Entonces, esa parte que compartimos, por ejemplo, con los caballos, hace que nosotros también entonces podamos ir a un nivel diferente del miedo, ¿no? Entonces, imagínense un animal tan fuerte, tan poderoso, tan grande.
pararme frente a él y además darme la oportunidad de abrazarlo, pues Yolita ya lo sintió, pero no saben la experiencia que se vive cuando sucede ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, definitivamente creo yo que en todo esto, en todo lo que es la historia del caballo, la historia de nosotros mismos, hay mucha parte terapéutica. ¿Por qué, por ejemplo, el perro lo logramos domesticar, ¿no? ¿Qué es lo que realmente necesitaba el ser humano? Pues una protección contra algo que él no podía luchar y que el perro le ofrecía, que hasta el mismo día de hoy nos sigue dando, ¿no? Mucha protección, nos sigue dando compañía, nos sigue apoyando en esa parte emocional. De hecho, algo importante, por ejemplo, de los perros en niños con autismo, es que el perro los contiene cuando llegan estas crisis muy fuertes y es entrenado el perro justamente para apoyarlo en esas crisis, ¿no? Entonces, imagínense lo que no hacen con nosotros, ¿no? Yo ahorita que decía Patti de los neurotransmisores, imagínate la cantidad de dopamina que se puede producir cuando estamos viendo cómo el perro te mueve la cola cuando llegas a la casa. Es impresionante la cantidad de dopamina que se pone, ¿no? Imagínate cuando el perro llega a agradecerte todo lo que tú le estás dando y que de alguna manera, aunque tú en la mañana que saliste le pasaste a cerrar la puerta y lo trataste mal y en la tarde que llegas, él te lo agradece de todas maneras, la cantidad de oxitocina que se puede liberar es impresionante, ¿eh? Cuando lo abrazas, estás liberando oxitocina. Y entonces, ¿cómo te hace sentir también eso? O sea, ¿qué tan relajante puede ser? Pero no solamente eso, cuando tú estás cuidando de él, cuando tú te estás haciendo cargo de otro, recuerden que lo primero que se secreta es, ay, se me fue el nombre, es serotonina, ¿no? Una es la hormona del amor, que es la oxitocina, y esta es la hormona de la felicidad, la serotonina. Entonces, todo eso, todos esos transmisores, al final terminan siendo, pues, que nosotros cambiemos nuestro estado emocional, nuestro estado mental, y entonces ahí está justamente lo terapéutico de estos animalitos, ¿no? Entonces, yo creo, por ejemplo, en el caso de la gatita que está viviendo el duelo, yo creo que más allá de verla como que ella está viviendo el duelo, más bien habrá que verla como esta parte de cómo nos está ayudando a nosotros, porque ese estado de ánimo que ella tiene, más bien nos está ayudando. Y lo que está haciendo, sobre todo los gatos, tienen un poder de absorber energía enorme. No por nada los utilizamos mucho para de repente hacer a un lado las plagas. ¿Qué significado tendría una plaga, como por ejemplo ratones o cosas así, en nuestras propias vidas? Si ustedes les van buscando significados, van encontrando esas cosas. Entonces, en algún momento, por ahí se me murió un semental de la nada, cabrío, un macho cabrío, ¿no? Y por ahí alguna de ustedes me decía justamente de cómo tuvo que absorber este animal toda la energía que estaba llegando hacia mí y tuvo que él, de alguna manera, pagar estos platos rotos. Ojo con esto, ¿no? Porque a lo mejor lo que está sucediendo, porque en los gatos, igual que en en los machos cabríos o en prácticamente todas las cabras, igual que los conejos, son animales que absorben muchísima energía. De alguna manera son como una barrera que tenemos contra energías que llegan, que están en contra de nosotros, ¿no? Sin que esto suene a algo dogmático, sino más bien esta parte de que al final hay energía que se está manejando en contra de algo de nosotros, algo que estamos viviendo nosotros mismos y que energéticamente está pegando, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto ayuda a más bien protegernos. Entonces, esa gatita está protegiendo algo más, ¿no? Eso sí se los puedo decir, ¿no? Y está absorbiendo todo eso. Entonces, creo que ahí habrá que hacer algún trabajo personal, a lo mejor incluso el proceso de todo esto del duelo, ¿no? Más que ella, o sea, más que ella lo esté viviendo. Yo no digo que no sientan, yo no digo que no vivan este duelo, sí lo viven, o sea, a mí me queda muy claro, lo he estado observando en muchos animales, ¿no? Y más en la actualidad que, bueno, ya son parte de la familia, antes todavía se trataban de una manera diferente, hoy ya es más el trato familiar que se tiene con los perros, se llama, de hecho, hoy se les llama ya a familias de los que tenemos animales, familias multiespecie, ¿no? Eh,
Ya ven que se han acuñado términos como el de monomarental, de familias así. Bueno, pues en el caso de los que abrigamos a nuestros animales como parte de nuestra familia, se les llama familias multiespecie. Y justamente al ser parte de la familia, pues van a estar involucrados en toda la parte sentimental con nosotros, ¿no? Ese es un hecho. Sin embargo, habrá que ver esta parte de que también ellos pues absorben mucha energía porque son nuestros protectores. Al final, hay una frase muy importante de una amiga que dice que cuando un animal llega a tu vida es porque tu alma lo necesitaba, ¿no? O sea, es una frase, me parece un tanto fuerte, ¿no? Porque entonces, cuando ese animal está llegando a tu vida, ¿qué es lo que estás necesitando? ¿No? No llega nomás porque sí, o sea, a veces tendemos a decir, no, pues es que este animal me lo regalaron y yo no lo pedí, qué sé yo. Sí, pero llegó y por algo llegó. ¿Qué es lo que estabas necesitando en ese momento? Y creo que ahí hay una respuesta grande a todo esto de lo que hablábamos, ¿no? ¿Qué es lo que en realidad necesitamos nosotros y cómo ese ser, esa mascota la puede cubrir, ¿no? Que nada pasa por casualidades a lo que tú te refieres. Claro. Entonces, todo pasa en su momento y que llega por cuestiones energéticas, digamos, o de vibración, que es lo que estoy entendiendo que tú estás diciendo, y entonces la parte de vibración la atraes o se va acomodando de una manera determinada. ¿Estoy entendiendo eso? Sí, claro. O sea, parte de lo que quiero expresar, pues es eso, ¿no? O sea, que realmente sí nosotros de alguna manera influimos en nuestro entorno, ¿no? Y el entorno influye en nosotros. O sea, Claro, hay grandes cosas ahí, ¿no? claro. Pero creo que Pati quiere hablar. Sí, Pati, Más bien es una pregunta. Y esto tiene que ver con todo lo que se estaba mencionando, que me parece súper interesante y estoy dándole ya nombre a cosas que de alguna manera había notado. Es verdad, estoy totalmente de acuerdo y quiero empezar comentando, Oscar, no por contradecirte, no, 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 no. Cuando yo hablaba de que humanizamos a estos seres sintientes, Ujú, lo que quiero decir es que queremos como embonarlos en nuestro mundo, ¿sí me ujú, explico? sí, Entonces, más sí. allá de antro por por antro fin. Conformizar. bueno, De hacerlo hecho, de forma antropomorfa, eso lo incluye. es el no entender que no somos iguales, que quizá nosotros que nos creemos sapiens sapiens, nuestra evolución no es como la de ellos. Son creo yo, por eso es pregunta, es como si fuera un poco paralelo. Sí, yo podré ser civilizada y demás, pero eso justamente me está apartando de la naturaleza real. Ellos no. Ellos están en contacto con su propia naturaleza. No sé si estoy comprendiendo bien. Sí, En claro, ese claro. sentido decía yo humanizar, porque los queremos hacer como nosotros. Creo que eso sería no solo injusto, sino es como reducir a ese ser íntegro, a ese ser sintiente que está en pleno en su lugar en el universo, quiere que sea como nosotros, pobres humanos. Entonces, a mí me parece que eso no debería ser. O sea, por eso decía, desde nuestra visión pequeña queremos hacerlos como nosotros. Creo que están, no se dejan, no se dejan porque son más listos, inteligentes, ¿no? Y porque su energía está vibrando a otras frecuencias bien distintas, ¿sí? No como la nuestra aquí medio involucionada. Y la pregunta va en este sentido. Todo esto que tú decías, estimado Oscar, eso por supuesto que lo hemos vivido seguramente. Yoli sabe perfectamente que después durante el COVID tuvimos un duelo tremendo y brutal, ¿no? Con la muerte de nuestra más amada hermana. Y obviamente, pues yo estaba inmunodeprimida, ¿no? Por supuesto. Pusimos Claro. psicoterapeuta y demás, pero pues soy ser humano y estaba inmunodeprimida y en un duelo brutal.
Y cuando estaba yo con el concentrador de oxígeno y un mes tirada en la cama, ¿qué hizo Hayden? Iba y se echaba cerca de donde yo podía levantarme. O sea, estaba, no a los pies solamente, sino más cerca. Y nadie le dijo, ve a la habitación de mamá a estar allá. Él solito intuyó que en ese momento su compañía era necesaria. Y esto es precisamente esto. ¿En qué estaba ayudándome? Pues a sanar. Hasta biológicamente, ¿no? Emocionalmente en mi propio duelo. La pregunta, estimado Oscar, justo es esto. Yo sé que Yoli me compartió el duelo por Duque y que comentábamos y que pues sí, Duque fue para todos en Dream Team una compañía maravillosa. Y decía Yoli, le di las gracias. Esa es la pregunta central, Oscar. ¿Cómo podemos contribuir nosotros desde nuestra visión humana? Y pongo lo humano aquí, porque estamos ya como despegados de lo natural. ¿Cómo podemos realmente coadyuvar a esto? Yo lo estoy viendo con Hayden. Ya notamos que está envejeciendo. Y te decía hace rato, estamos ya en un duelo anticipado. Pues claro, y lo tenemos que aceptar. Y mi esposo lo tendrá que aceptar, ¿eh? Tarde o temprano. Estamos trabajando en ello. ¿Cómo podemos nosotros retribuir esa gratuidad de ellos? Porque lo hacen por puritita gratuidad, no nos piden nada a cambio. Son tan generosos que ahí te va. ¿Necesitas que te apoye? Órale, ahí te apoyo. Que ahora estás triste por X, Z, órale, ahí te muevo la colita y te miro a los ojos, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros, pobres humanos, contribuir a esa generosidad de ellos? Ok, mira, hay varias cosas aquí. El término de antropoformizar viene ahí por la parte de la etimología, digamos, ¿no? Que se empezó a utilizar, pero en realidad va enfocado a lo que tú llamas esta parte de humanizar, es decir, hoy ves, no sé, por ahí en donde vive Yolita, muy común que, por ejemplo, veas a alguien paseando a un perro en una carriola, ¿no? O sea, eso A ya los perrijos y a los gatijos. entonces eso ya sale de la naturaleza Ajá. la mascota, ¿no? Entonces siempre será el que veamos que no cometamos el mismo error que cometemos con nosotros los humanos. Nosotros los humanos hemos caído en esta parte de deshumanizarnos. Esa es la palabra correcta para nosotros y es eso. Nos deshumanizamos y entonces lo que tenemos que buscar el día de hoy y en lo que estamos comprometidos casi todos los que estamos dentro de esta parte de la salud mental y física es que haya una humanización nuevamente. Cuando nosotros hablamos de esta humanización, entonces es regresar a ser nosotros, regresar a esta parte que tú decías de un perro. Ellos son de alguna manera gratos, ¿no? O sea, es decir, ellos sí se manejan en gratitud. Y fíjense que conste que por ahí hay un autor que dice que la gratitud es el grado más alto de conciencia humana. ¿Sale? Y sin embargo, creo yo que tienen más conciencia en ese sentido y por eso les hablaba del ejemplo del caballo. ¿Cuántos años lleva aquí? Ha logrado sobrevivir. ¿Y cuántos años llevamos nosotros? Y ya nos estamos acabando el planeta. A 5 nosotros mismos, a nosotros mismos. minutos. Entonces creo yo que lo importante aquí, si bien dices, hasta entre seres humanos no somos iguales, aunque buscamos en el discurso la igualdad, no podemos ser iguales nadie. Creo que con ellos tampoco, pero lo que sí tenemos que entender es que tenemos los mismos derechos. Cuando yo entiendo que tengo los mismos derechos, entonces en ese momento empiezo a ser grato con todo. Empiezo a ser grato con la naturaleza, empiezo a ser grato con los animalitos, empiezo a ser grato con todo lo que me rodea, ¿no? De otra manera, pues simplemente paso la vida buscando a lo mejor cuestiones materiales y no es por eso quiero decir que eso sea malo, sino no retribuyo nada a la naturaleza, ¿no? Ahorita estamos viviendo un proceso muy difícil en cuestiones de agua y todo eso, y todos nos quejamos, pero nadie plantamos un árbol, ¿no?
por ejemplo. O sea, nadie vamos y decimos, bueno, yo voy a plantar 20 árboles este año, ¿no? Y los voy a cuidar hasta que estén adultos. Justamente creo yo que la forma de retribuir es, bueno, a mí ya me diste mucho en ese sentido, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, con todos los animalitos que han pasado en mi vida, no hablo de una sola especie, sino de muchos animales que han estado en mi vida y que han muerto, han tenido que pasar al otro plano. La forma de retribuir es hacer justamente algo por ellos, ¿no? Y en este caso creo que hay muchos ángeles, porque así se han llamado los perritos y los gatitos como nuestros ángeles en la vida. Y en ese sentido, Yolita es muy experta en esto de los ángeles. Y creo que cuando estos ángeles están en nuestra vida y nos están dando muchísimo, hasta el último suspiro creo que nos dan mucho, es cómo retribuye entonces a su especie, ¿no? ¿Qué puede hacer por su especie? Y creo que hay muchos ángeles en la calle haciendo su labor, pero nadie hace nada por ellos, ¿no? Y creo que ahí es donde tendríamos que incidir en la gratitud, ¿no? Él se va, pero hay muchos ángeles aquí que necesitan que yo les ayude a hacer su trabajo. Y eso hablo no solamente de los perros, hasta de nosotros los humanos. Habemos mucha gente que necesitamos hacer ese trabajo, pero necesitamos ayuda. Entonces, en este caso, hay muchos ángeles en la calle que requieren ayuda de nosotros para que puedan llevar a cabo su labor. ¿En quién van a ayudar? No lo sabemos. Es bien difícil saber a quién van a ayudar, pero les puedo asegurar que están para cumplir una misión aquí, igual que nosotros. Entonces, de la forma que podemos retribuir creo que es de esa manera, al menos yo así lo vería, ¿no? Entonces, ok, sí, teníamos un perro que recogimos en algún momento en un campo baldío que se llamaba Tango, era una cruza de pastor alemán. Ese perro estuvo con nosotros hasta su vejez, o sea, murió de viejito, pero curiosamente, en la casa de ustedes, en la parte donde están los animales, no hay zaguán, entonces están libres. Cuando él supo que era su momento, hizo lo que normalmente hace un perro en una manada, cuando vive en manada, y entonces decidió irse a morirse a un lugar que solamente él supo. Entonces un día simplemente ya no estuvo y se fue a morir, ¿no? Y creo que fue algo, pues que él sabía que tenía que hacer con la manada, ¿no? O sea, si yo lo veo desde el punto de vista humano, pues a lo mejor lo vería mal, pero desde el punto de vista de ellos protegen de esa manera a la manada. Se van a morir a otro lado para que depredadores no lleguen y abusen de su propia manada. Entonces, obviamente ustedes allá pues no pueden hacer eso. Es muy difícil que lo puedan hacer porque justamente están encerrados los perros, pero afortunadamente les van a dar la ventaja de poderse despedir de ellos, que eso sería magnífico. Y Mira, entonces ya ujú, hacer no, algo. sí, no, está bien, sigue, sigue. Sí, bueno, decía que de esa manera poder hacer algo pues por su especie, ¿no? Que al final creo que por algo fue la primera especie que domesticamos. Por lo tanto, son nuestros ángeles, o sea, los perros son nuestros ángeles. Ellos llegaron a nuestra vida para poder sobrevivir, ¿no? Sin ellos no lo hubiéramos logrado. Digo, sin los caballos tampoco, pero el primero fue el perro. El primero nos dio compañía, el primero nos dio seguridad, el primero nos ayudó a cazar, el primero nos ayudó a sobrevivir, ¿no? Ya el otro nos ayudó mucho en la cuestión egocéntrica de construir grandes ciudades, de ganar guerras, de hacer muchas cosas, el caballo, algo que no podía el perro, pero en esencia, el perro por algo fue el primero que domesticamos y que es el que es nuestro ángel de vida, ¿no? Sí, Pati. Exacto. Ay, una disculpa, no quiero acaparar yo la interesantísima charla, pero ya están surgiendo otras dudas. Claro, Y, claro. y desde la tanatología, precisamente con esto que hablas, de cómo en la naturaleza, ellos mismos, digo, la única especie que tenemos ahora, pues es el perrito. En mi infancia, pues sí, fueron otras mascotas allá en mi pueblo. Pero esto nos lleva justamente a quienes vivimos en esta civilización, ¿no? Comprimida de las grandes ciudades. Viene un tema
fundamental. Nosotros no podemos saber en qué momento, a menos que el veterinario nos los esté indicando, ¿verdad? Está en fase terminal el animalito, ¿no? Pero no podemos tener como esa cualidad de decir, ah, ok, se despidió porque es lo último que me está dando de muestra de afecto y de su conciencia superior, ¿no? Pero, por ejemplo, en la eutanasia, lo que comúnmente las personas llaman ir a dormir, ¿no? Que el veterinario duerma, que es eutanasia. Eh, desde tu propia perspectiva como médico veterinario y como doctora en desarrollo humano, ¿qué es lo aconsejable en este sentido? Porque creo que nos queda clarísimo a todas las personas aquí presentes que queremos evitarle hasta dolor físico a nuestros animalitos de compañía, ¿no? En el caso de que si en un momento dado ya lo vemos con dolor, ya en esa fase terminal, agonizante, ¿qué es lo que el doctor Oscar Muñoz nos sugiere? Y obvio, pues despedirnos de ellos, pero en ese sentido, en México es lo único que está avalado, ¿eh? La eutanasia para animalitos, para seres humanos todavía no. Todavía no, porque sé que hay compañeros del doctorado que están abogando por eutanasia para humanos, ¿eh? Pero es otro Sí, boleto. efectivamente, ya se está abogando por eso. Ya hay eso, y hay varios estudios, pero bueno, eso ya será otro asunto. Ok, Oscar. Fíjate que justamente a inicios de este año, estaba yo en un seminario que habla de esta parte del bienestar animal y una de ellas era justo esta parte de la eutanasia. Ya a partir de este año, la norma oficial justamente, porque ya es por norma, no se puede hacer eutanasia de un perro, de un gato, de una mascota, nomás así porque un médico veterinario sea médico veterinario. Ya se tiene que tomar una certificación porque justamente habrá que tomar en cuenta no solamente el estado del animal, que a lo mejor diríamos, bueno, pues ya le van a quedar 3 días, ¿no? Que eso es también muy lógico, ¿no? Hasta en los humanos pasa. Yo he conocido personas que les han dado 3 meses y ya después terminan viviendo más años que 30 uno. años. Entonces, justamente en los animalitos, pues son seres vivos, pues funciona igual. Y el hecho de ser médico veterinario no significa que se sepa. Sin embargo, bueno, puede haber un pronóstico, pero también tendrá que ir acompañado justamente de la parte emocional. Hoy estamos ya muy ligados a esta parte, ¿no? De la parte emocional del dueño, del tutor, de cómo asistirlo. Entonces, por eso el día de hoy hay una certificación. Ya no cualquier médico veterinario puede hacer eutanasia. Tiene que ser alguien que esté certificado para eso y que pueda tener en consideración justamente el estado del tutor. Que no solamente sea, bueno, yo opino, yo médico, que sí lo sacrifiques, ¿no? Y que se eutanasie y ya le evitamos dolor. Sí, pero también la dueña, el dueño, qué es lo que opina, qué es lo que quiere, cómo te acompaña en ese proceso de la eutanasia de tu perrito. No soy psicólogo, soy médico veterinario, pero tengo que acompañarte en ese proceso. Al final, el médico veterinario, si bien ve la salud del animal, pero es para mejorar la salud del ser humano. Por eso la salud pública siempre está a cargo de un médico veterinario. Justamente, esto se habla porque hoy se trata de ver las cosas más holísticas, más de un todo, o los todo, ¿no? O sea, de algo que realmente no es solamente la vida del perro, es un miembro familiar, es de una familia multiespecie. En el caso de ustedes, Patti, pues ustedes son una familia multiespecie, porque al final tu esposo lo ve como un miembro de tu familia, tú, tu hijo, o sea, todos lo ven como un miembro, por lo tanto pasan a ser una familia multiespecie. Y esta familia multiespecie tiene un miembro que se llama justamente, o bueno, que es un perrito, pero que no le quita menos ni le da más sentido a ser un miembro de la familia. O sea, no es menos ni más, pues, para pronto. Y eso, entonces, lo convierte en que tu proceso de pérdida y de duelo va a ser exactamente igual. Sí, tú decías ahorita, tengo esa parte de tener el conocimiento como tanatóloga de poder hacer un duelo anticipado, pero al final va a ser una pérdida y al final no sabes exactamente cómo va a ser, ¿no? Y eso va a tener que cambiar las situaciones, ¿no? Oye, Entonces, Oscar,
Ujú. perdón, ahorita me surge la duda. Hay muchas personas que el perrito desconoce al dueño, desconoce al X persona, lo muerde y lo lleva directamente al veterinario para que lo mate, para que lo duerma, porque no puede estar así. Entonces, estoy entendiendo que ahorita ya no se puede hacer eso. No, Ok, porque bien, porque he justamente conocido a varias personas que han hecho eso y hasta dije, pero ¿por qué mejor no lo llevas a otro lado? ¿Por qué mejor no hay que ponerlo en otra asociación o en algún lado? Pero finalmente los duermen, los matan, pues. sí, incluso en ese sentido, ya no se puede, como antes, no sé si recuerdan que había antirrábicos donde juntaban los perritos de la calle y los sacrificaban, los dormían y ya, bueno, hoy ya no se puede hacer eso. Hoy tienen que recogerlos y buscarles hogar. Por eso hoy hay centros de bienestar canino en cada una de las delegaciones, en cada uno de los municipios y todo eso, porque tienen que capturar, sí, pero buscarles ese hogar. Pero, ¿a qué voy con esto? Que bueno, muchos de los perros que llegan a morder a una persona, ya no quieras a sus dueños, a otras personas que no son de su familia, es decir, extraño. Y bueno, en ese caso, también los han llevado a que se eutanasie, ¿no? Y bueno, resulta que hoy ya no se puede hacer eso por lo mismo. Entonces, lo que se tiene que hacer es primero, a ver, tú dueño del perro que mordió, lo vas a llevar a tu perro con un etólogo para que corrija el comportamiento. Si tu perro no corrige el comportamiento porque de verdad tenga un trastorno muy importante en cuestiones mentales, o sea, si el perro está mal mentalmente hablando, porque también, entonces sí ya hay un procedimiento que puede ser hacia la eutanasia, pero si no, definitivamente no. Primero tiene que haber esta parte de que pueda ir a un etólogo. Es como si, no sé, un asesino lo mandáramos, tuviera que ir al psicólogo, ¿no? Antes de mandarlo a la silla eléctrica, por ejemplo. Bueno, pues eso sería conducente, algo así, ¿no? Y en este caso el perro sería igual. En ese sentido, tendría que, 55 ¿no? 55. Entonces, pues así está, ¿cómo ves, Yolita? Ya no se puede, ya no. Entonces hay que buscar a los César Millán mexicanos, definitivo. Y Así. me parece muy racional todo esto porque finalmente un animalito, un perro que está teniendo conductas disruptivas fuera de su naturaleza, es porque algo está irrumpiendo allí, porque probablemente haya una gran carga de estrés o de algo que esté generando ese malestar en el perrito, ¿no? Entonces, sí, suena lógico, pero me parece bien interesante esto que dices sobre la eutanasia. Sí, eso lo estamos viendo en casa, por supuesto, desde hace unos meses. No sé si te platiqué, Yoli, creo que también alguna vez que te comenté, ya estamos viendo envejecer a Hayden. Entonces, esto es un hecho. Tarde o temprano la vida de él es de menos años que la nuestra, ¿no? Entonces, en este sentido es quizá nosotros encontrar un protocolo de hacer todo lo que nosotros podamos hacer humanamente, obvio, para atenderlo. Te acabo de preguntar por un geriatra, porque es lo que nos tocaría hacer, ¿no? Ese cuidado mínimo que él va a requerir en su vejez, ¿no? Pero entonces sí hay que prepararse incluso para la eutanasia y buscar a un veterinario certificado. ¿Ok? Pues Así muchas es. gracias por los datos importantes. Gracias, Oscar. De hecho, fíjate que ahorita que decías que habrá que buscar más que a los César Millán, porque digo, es todo una mercadotecnia ahí, pero creo que, por ejemplo, por ahí ya te había recomendado a la doctora Isabel Cue, ¿no? Yolita, ya la conociste, que también va a estar en este proceso. Justamente ella, pues es experta en bienestar animal. Y eso hace justamente que pueda conocer todas las etapas en este caso de los perros y atender de acuerdo a la etapa al perro que se tenga en cuestiones tanto de cuidados como de comportamiento, ¿no? Si quieres por ahí que te pase su número la doctora Yola y creo que con ella puede estar más que satisfecha con el trabajo para tu
tu perrito, ¿no? Y en este caso, cómo poderlo llevar a cabo ya su vejez de él. Entonces, bueno, creo que de esa manera nos damos cuenta, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. Esta parte que decías, Pati, de por qué tienen o son menos edad la que viven los perros, pues justamente es porque vienen simplemente a cubrir una función en nuestra vida, ¿no? Muy específica, es muy específica lo que vienen, muy específico enseñarnos algo así, pero muy específico. Su misión es muy clara, pues, ¿no? Entonces, por eso es que viven menos años y creo que ahí es donde nosotros tendremos que también entender esa naturaleza de ellos, ¿no? Y bueno, creo que así como a grandes rasgos para como que concretar esta parte que estamos hablando, creo que lo bello de poder tener los beneficios con los animales y nosotros es justamente crear un mundo de armonía. ¿Cómo puede ser que un mundo tan diferente como el del perro, el del caballo, pueda haber armonía con el de nosotros? ¿En qué momento se crea esa armonía? Y esa es la meta de nosotros como seres humanos para poder obtener los beneficios de ellos. ¿Cómo creamos armonía? Como una especie tan diferente a la de nosotros, una forma de vida tan diferente, pueda crear armonía con nosotros. Y eso se logra cuando yo logro entender la naturaleza del otro ser, porque solamente lo puedo hacer yo. O sea, ellos es difícil por el grado de conciencia, por el grado de vida que tienen, que es muy corto. Los caballos máximo viven 25 años, los perros 15, ¿no? En promedio, más o menos. Entonces, ¿cómo le hago para entender justamente esa forma de vida que ellos tienen? Y en ese momento, cuando yo entiendo la forma de vida, entonces recibo todos los beneficios que ellos tienen para mí, ¿no? Y en eso fundamentamos básicamente esta parte de la parte terapéutica de ellos, ¿no? Por eso, pues bueno, voy a entender por qué un gato con su ronroneo puede mejorarme la frecuencia cardíaca, ¿no? ¿Por qué su ronroneo me puede quitar el estrés? ¿Por qué cuando llego y abrazo a un caballo se sincroniza mi corazón con el de él y entonces el estrés totalmente desaparece, ¿no? El simple hecho de abrazar a un caballo, o sea, ¿por qué de repente, ¿no? El hecho de ver a un perro que me mueva la cola va a mejorar mi estado de ánimo? Aunque esté muy enojado, si me mueve la cola, voy a mejorar totalmente, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas que parecieran muy insignificantes van a estar presentes en mi vida y nos vamos a poder ir a una profundidad mayor si logramos entender la forma en que viven ellos. Y entonces, no, diría Patti, humanizarlos, no antropoformizarlos, dejarlos en su naturaleza. Es decir, cuando yo respeto esa naturaleza, recibo muchísimos beneficios terapéuticos de ellos y aprendo mucho. Es decir, también darme el chance y abrir mi mente a que estoy dispuesto a aprender de ellos, que tienen muchísimo que enseñarnos, ¿no? Que en realidad ellos traen un conocimiento ancestral impresionante, ¿eh? Y entonces, bueno, ojalá que nos demos ese chance, ¿no? Que abramos de verdad esa conciencia hacia ellos, ¿no? ¿Cómo Me, ves? me encanta, fíjate que lo que acabas de decir y hablando hace poco sobre constelaciones familiares y todo lo que es un sistema y bla, bla, fíjate que curiosamente hasta las mascotas precisamente se tienen que poner dentro de esos programas o planes o árbol genealógico porque son parte de, ¿sí? Y que también influyen muchísimo en nosotros. Patti, Isa, no sé si tienes la mano levantada o quieres hablar algo, o, tú dime. Creo que no. Ok, bien. Entonces, creo que es muy importante, te digo que las constelaciones también los involucren, porque son parte esencial también del sistema familiar, del sistema familiar. Bien, De- ok. Fíjate que en cuestiones de trabajar con las familias multiespecie el día de hoy, es, por ejemplo, así una dinámica muy rápida que te puedo plantear. Por ejemplo, llega conmigo una persona, es que mi perro tiene X conducta y no me gusta y cosas así. Bueno, entonces lo que se hace es traerse a toda la familia, ¿no? Y entonces con la familia se les pide que, por ejemplo, realicen una actividad
que normalmente hacen en la casa y cómo se mueve el sistema familiar junto con el perro. Y entonces ahí diagnosticas y te puedes dar cuenta de cómo están funcionando justamente con él y por qué el perro está actuando de esa manera. Entonces ya hoy estamos avanzando muchísimo en esta parte porque la parte terapéutica y que casi siempre ahorita que decías tú y también Patti, casi siempre tiene que ver con nosotros más que con ellos. O sea, el perro no es que tenga malas conductas, sino nosotros se las fabricamos, nosotros se las ponemos a ellos, ¿no? Y entonces de esa manera se resuelve y entonces les decimos, ah, bueno, a ver, ahora vas a hacer esto y vemos cómo se modifica esa conducta, ¿no? O por ejemplo, hace poco, ¿no? Una perrita pitbull que todo mundo le tiene miedo, ¿no? La mamá, la dueña, le digo, es que como es familia multiespecie, pues es la mamá. Tiene un niño con Down y tiene la perrita, que es la que supuestamente lo asiste al niño. Y dice, no, 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 dice, es que es agresivísima, ¿no? A todo mundo muerde, a todo mundo se va y no soporta a las personas con sombrero y tampoco soporta a las personas mayores y bueno, una de cosas de la pobre perrita, ¿no? Y entonces llegamos por ella y resulta que la perrita bien tranquila, ¿no? O sea, ¿quién pone esas conductas? Pues la señora. Pero cuando nosotros actuamos diferente, entonces la perrita también actúa diferente, porque si hubieras actuado de acuerdo a lo que ella nos dijo, yo meto esa información a mi inconsciente, yo ya voy preparado a que la perrita me va a morder. Mi lenguaje corporal lo pongo en ese sentido y la perrita me va a morder. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se cambia totalmente esta y empezamos a trabajar directamente con ella y resulta que la perrita, un amor, ¿no? O sea, ni siquiera tenía tales comportamientos. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Bueno, pues trabajar con la mamá, ¿no? Y ya la mamá, bueno, tuvo que cambiar algunas cosas con ella y de esa manera mejoró muchísimo la perrita, ¿no? Entonces, creo yo que esta parte de la terapia asistida con animales va más allá, o sea, va enfocado a nosotros, a cómo estamos conviviendo también con ellos, ¿no? Y les digo esto porque ya se crea esta figura de la familia multiespecie que creo que ha venido a mejorar mucho y que tiene que ver con la antrozoología que se le llama de esta parte que está estudiando el vínculo animal, humano-animal. Entonces creo que esto nos está acercando muchísimo a corregir cosas, ¿no? Es muy difícil, por ejemplo, que un caballo se logre antropoformizar porque están enormes, ni modo que lo meta al caballo a dormir conmigo a la cama, ¿no? O que ande en mi sala, o es difícil porque aparte en cuestiones por ejemplo, para sus necesidades, pues un perrito lo puede entrenar más fácil que un caballo, o sea, un caballo también lo puede entrenar, pero es más difícil, ¿no? Entonces, el grave problema con los perros es que están muy pegados a nosotros, ya son parte de nosotros y nosotros influimos mucho en cómo están ellos, ¿no? Y incluso también, pues obviamente en los gatos, en los animales que pues podemos tener dentro de casa, ¿no? Creo que podemos influir ahí. Perfecto, mil gracias. Sí, Patti. Hoy voy a hacer su más negra pesadilla, una disculpa, Adelante, no, pero no, es no, al que contrario. quiero aprovechar ahorita todo lo que estaba diciendo Oscar, porque efectivamente, tú como experto en todo esto, pues hablas de estas especies en donde el ser humano, pues, está en contacto con ellas, ¿no? Claro. Pero fíjate que me quedé pensando, cuando yo estaba dando clase en otra universidad, en la Facultad de Psicología, en la Escuela de Psicología, em, fuimos varias veces a lo que estaba bien planteado en aquel entonces, el Acuario de Aragón. Ajá. Y uno de mis estudiantes de psicología justamente entró a estudiar psicología porque era el entrenador de delfines y se dedicaba a terapia con delfines. Entonces, hasta nos invitó a nadar con delfines y se empezó a hacer una investigación y demás. Pero, ¿qué opinión te merece, por ejemplo, estas otras especies que, bueno, no estamos tan fácilmente en contacto con ellas, ¿verdad? Pues tendremos que vivir junto al mar y pues no, yo vivo aquí en la Ciudad de México. Pero en ese otro momento, ¿qué pasa tanto con delfines como con cetáceos, con ballenas, cuando vas al avistamiento? Alguna conexión hay también. Y me lo explicaba este estudiante. Por ejemplo, iban niños con problemas neuronales y
los delfines, sobre todo de nariz de botella, se ponían acá en una parte de la corteza del niño donde se necesitaba la estimulación, ¿no? Y platicaba que, por ejemplo, mujeres embarazadas entraban a nado con delfines para delfinoterapia y se ponían en el ombliguito de la señora embarazada, y que un día llegó una y se ponía casi, casi en vulva, ¿no? Eso es que este delfín que sí son juguetones, ¿no? En ese sentido. Uno, el bebé que estaba a punto de nacer, casi, casi, ¿no? Pero, ¿qué otras especies, además de estas, tienen esa posibilidad de regalarnos algo de su naturaleza? Sí, creo que yo ahorita me quiero ya me callo, ¿eh? No, 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 Hay que está aprovechar, perfecto. Oscar. es Antes, que ya toca. antes de que conteste Oscar, fíjate que yo te puedo decir, porque yo a esta parte al zoológico de Aragón, donde estaba el delfinario, mandé con un ingeniero, recuerdo, no es, ahorita no recuerdo exactamente el nombre, ya hace muchos años, porque luego lo quitaron, y mandaba chicos con síndrome de Down, y había esa conexión. Entonces me puse a investigar y fue la parte de los sonidos, porque estamos a hertz muy elevados y hace que con esa parte de los sonidos de delfines, de ballenas, de algunos animales marinos, nos ayudan muchísimo a nuestros hemisferios cerebrales. Estamos hablando de no de 428 ni 532 Hz, muchísimos más, que son las frecuencias que nos ayudan a armonizar hemisferios. De hecho, dentro de la música, siempre recomiendo la música, los sonidos de delfines, porque son terapéuticos. Sin embargo, también te puedo decir, y ahorita Oscar que nos amplíe más, que nos profundice más en eso, que precisamente se han perdido digamos, esa parte de salud o de los beneficios del sonido, porque se descubre que es diferente el sonido de las especies cuando están ¿cómo se llama? En cautiverio, que cuando están en su hábitat. Entonces, yo, por ejemplo, estuve en Acapulco, nadé con delfines y fue impresionante la vibración que sentí. Fue maravilloso verdaderamente porque sentías verdaderamente las frecuencias. Cuando se nada en el mar, digamos, en el mar, que en donde están un poquito más libres, es diferente según los estudios correspondientes. Entonces, sí sé que son de gran beneficio, pero ahorita ya le dejo la palabra a Oscar. Bueno, en cuestiones de terapéuticas, creo que todos los animales, todos, hasta los peces, todos son terapéuticos. Todos nos ofrecen algo. Aquí yo creo que lo que habrá que tomar en cuenta, y esto lo platicaba por ahí en algún congreso, es que lo que estamos abogando el día de hoy es por esta parte de ya no el maltrato animal. Entonces, a ver, podríamos decir que el ronroneo de un tigre podría ser el mismo de un gato, pero valdría la pena tener que sacrificar al tigre, sacarlo de su hábitat natural para que me tenga que ronronear si tengo al gato ya para que me ronronee. Creo que sería lógico. Entonces, justamente hablando de delfines, a los caballos se les ha llamado los delfines de tierra. Por ejemplo, yo en la práctica, y lo he manifestado, por ejemplo, venía un pequeño que la maestra le había diagnosticado déficit de atención, trastorno TDAH, y justamente el niño nunca tuvo TDAH, sino más bien lo que tenía era un tumor en esta parte del cerebro. Cuando, cuando venía el pequeño, lo primero que hacía Sanyas es una de las yeguas que tengo, lo primero que hacía era acercarse la parte de la boca y empezaba a hacerle así al pequeño, justamente donde tenía el tumor. Y curiosamente,
lo que les voy a decir no está comprobado todavía científicamente, pero lo he visto muy común, es que pareciera que el caballo te hace una tomografía cuando llegas. Te recorre todo y justamente donde tienes alguna lesión o donde tienes algún problema, ahí detiene la parte de la boca. ¿Por qué sucede esto? Yo no lo puedo decir así abiertamente porque les digo, no hay una comprobación científica, pero lo que sí es un hecho es que está tratando de sanar ahí algo que, Ya. que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, justamente con el pequeño nos estaba diciendo dónde estaba el problema y qué es lo que tenía que pasar, ¿no? Y bueno, de alguna manera creo yo que, por ejemplo, la terapia con delfines es carísima. Entonces, gente que no tenga recursos es difícil que pueda acceder a una terapia con delfines. De alguna manera, un caballo sale un poco más barato, ¿no? Y entonces, digo, no deja de ser cara la manutención de un caballo, pero de todas maneras es mucho más accesible Ya. desde el punto de vista económico. Y la otra, porque es un animal doméstico ya, es un animal que ya nos acompaña. Y entonces, si yo trabajo con delfines o con otros animales que son de naturaleza silvestre, lo que estoy haciendo es sacarlos de su hábitat para un fin que a lo mejor resulta ser un tanto egocéntrico porque hay otras especies que me pueden cubrir esas necesidades o esos beneficios terapéuticos, ¿no? En este caso, el caballo les digo, se ha llamado el delfín de tierra justamente por todo lo que hace. ¿No? Por esta parte energética que les decía de su corazón, es incluso mucho más grande que el del delfín. El del delfín es muy parecido al de nosotros. Entonces no tiene tanta injerencia. Esto es por el sonido, sí, sí es cierto, porque eso sí es amplísimo, pero la parte energética es mucho mayor la de un caballo. O sea, es decir, un caballo energéticamente me puede dar mucho más beneficios, ¿no? En ese sentido. Entonces, eh, mi punto de vista sería que, bueno, yo apostaría por los animales domésticos, ¿no? Y que todos tienen que regalarnos algo. Que si es un animal silvestre, yo no lo aprobaría porque de entrada ya desde ahí yo le estoy causando un daño al animalito. Lo estoy quitando de su entorno. Por lo tanto, puede ser que eso hasta modifique, ¿no? Más si llegamos a esta parte que les decía de la coherencia cardíaca, por ejemplo, en caballos se ha observado en estudios que la única parte cuando ellos viven incoherencia, es decir, el caballo tú le puedes hacer lo que quieras, pero no se mueve de su coherencia. Siempre mantiene esta línea del corazón muy estable. La única forma en que pueden perder esta coherencia cardíaca es cuando hay separación, es decir, cuando le quitamos el bebé a la mamá o cuando dos caballos están acostumbrados a convivir y los separamos. En ese momento es cuando viven una incoherencia cardíaca, es cuando viven, por ejemplo, cuando nosotros estamos en estrés, el corazón marca un electro así muy disparejo. Cuando estamos en gratitud o alegría, es muy estable el corazón. Entonces, el caballo está muy estable siempre, pero cuando lo separamos, entonces cuando empieza este estrés en él, esta incoherencia. Y entonces creo yo que ahí es donde podemos darnos cuenta de cómo el caballo puede darnos muchísimas cosas más que incluso otra. Pero esos animalitos que saco de su entorno natural, que son silvestres, entonces en ese momento puede ser que su corazón empiece a tener esta incoherencia cardíaca y lejos de ayudarme, puede ser no provechoso, ¿no? En el caso de los delfines, bueno, sabemos que son muy sociables, que de alguna manera tienen un apego hacia nosotros también. Sin embargo, no deja eso de que si nosotros los capturamos, le estamos quitando ya parte de su naturaleza, ¿no? Y eso creo que es una de las peores cosas que podemos hacer, ¿no? Entonces, no sé, Pati, si quedó respondida la pregunta. Sí, perfecto. Oscar, pues mira, ya te agradezco muchísimo. Ya estamos sobre el tiempo y a pesar de todo, de veras te extendiste muchísimo y agradezco infinitamente este espacio, esta cordialidad, esta disposición siempre de compartir toda tu gran experiencia, tu sapiencia con animales y sobre todo darnos algunas recomendaciones y sobre todo tener esa visión de gratitud, de compasión hacia todo ser sintiente, viviente, ¿verdad?
Te agradezco muchísimo y pues el Congreso, nuevamente, si quieres decirnos, es él en septiembre para que se vayan preparando y pues alguna última recomendación, mi querido Oscar. Bueno, pues nada más de lo del Congreso, pues es en septiembre, es 27, 28 y 29 de septiembre. Va a ser en Oaxaca. Promete muchas cosas. Va a estar ahí la doctora Isabel Cue, la doctora Yola, servidor y muchas otras personas que están involucradas en esta área de las terapias con animales. Entonces creo que va a ser algo muy, muy padre. Va a haber algunos talleres por ahí interesantes, ¿no? Desde esta parte de las terapias alternativas aplicadas justamente a caballos, a perros, ¿no? Que creo que es interesante, ¿no? Esta parte de la acupuntura, de cosas así, que también ya estamos llevando a cabo en estos animalitos. Y bueno, pues invitarlos a que si quieren, alguien de ustedes quiere también dar alguna ponencia, todavía tenemos lugares, ¿no? Pueden mandar su trabajo, su resumen para que pues le demos el visto bueno. Y bueno, pues como recomendación así de hoy del tema es que pues si un día quieren tener un acercamiento con caballos, un día quieren de repente conversar con ustedes mismos a través del caballo, pues los espero cuando quieran. Ya saben que aquí son bien recibidos, ya han venido varias de ustedes y bueno, están invitados y dense chance de conocer una experiencia diferente, ¿no? Los perros es maravilloso, pero ahorita que hablaban de los cetáceos, de esa energía que se siente a lo mejor cuando se levanta una ballena, ¿no? Y se va a ver esta parte, verán que el estar junto a un caballo cambia totalmente la vida, ¿eh? Es diferente, es algo, digo, no, es que no es como ir a montar a la marquesa, ¿no? Te subes un caballo, no, 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 sino el realmente ir a obtener estos beneficios terapéuticos, ¿no? Pues Entonces, bueno, una invitación a Patti con Oscar para que se pongan en comunicación y hacer tal vez un día allá a Chalco para poder estar en comunicación y tener una experiencia. Sí, mi querida Patti, muchísimas gracias. Patti. No, pues gracias a ustedes, Oscar, muchísimas gracias, gracias, gracias. Yoli también. No siempre puedo conectarme. El universo me permitió hacerlo hoy. Estoy encantada y seguro, podremos hacer muchas cosas. Para esto se me estaba ocurriendo precisamente algún tour, Oscar, ya lo platicaremos sí, en claro, corto. Para todo esto, sí, por supuesto. Okay. Posibilidades hay. claro Mil que sí. gracias a ustedes. Sí, Ahora en la muchísimas gracias a todos los presentes, Isa, Joana, Eugenia y otros que seguramente ya se me pasa, pero muchísimas gracias, Patti. Bueno, mil gracias como siempre, un abrazo y gracias por tu tiempo de veras, inmensamente agradecido. Y ya nos estaremos viendo muy pronto. Muchas gracias a todos. Un abrazo a todos. Gracias, hasta luego. Dios. Gracias, Eugenia. Bye. Gracias igualmente y que tengan un bonito fin de semana. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Mil gracias. Hasta luego.